en directo y a los que vais a verlo en diferido. Y por supuesto a Mariana por esta presentación, que yo no estaría donde estoy si no fuera por ella, por su apoyo, por su constancia, tanto a nivel personal como a nivel profesional con doTERRA. Así que muchísimas gracias, Mariana. Y vamos a empezar. Quiero que sepáis que este PDF tiene mucho más de lo que yo voy a contar, ¿vale? Una vez contactéis con la persona que os ha invitado a la clase y os dé acceso a este PDF, tenéis muchos enlaces ocultos para que vayáis buscando y jugando en cada una de las diapositivas, ¿vale? Un poco más teórico y un poco más para que le dediquéis tiempo. Yo voy a estar aquí hablando un poco de mi experiencia y de lo que yo uso y vosotros podréis ahondar mucho más en doTERRA con calma en vuestras casas, ¿vale? Primero de todo decir que yo empecé con doTERRA por una de mis perras para ayudarla en la gestión emocional y se me abrió un mundo impresionante que no había imaginado que fuera tan inmenso y tan rico. Empecé por la gestión emocional y hoy en día tenemos doTERRA todos en casa para absolutamente todo. Bienestar físico, bienestar emocional, autocuidado diario. Hemos mejorado muchísimo la calidad de vida. Hemos eliminado muchas cosas del día a día que no eran buenas y nos estamos dedicando mucho más tiempo a nosotros. Y eso todo nos lo ha dado doTERRA, ¿vale? Así que voy a empezar. La primera diapositiva es un poco para que sepáis por qué estoy. doTERRA, comencé a distribuir doTERRA porque yo tengo un propósito que es construir un refugio para perros ancianos. Gatos que se me crucen, como dice Mariana, caballos, que también hemos ayudado a caballos. El caso es que yo siempre he convivido con animales. Para mí son una parte fundamental en mi crecimiento personal y por eso está mi página que se llama Furry Masters, porque para mí son maestros de vida. Me hacen ser mejor persona, mejor humana. Así que, bueno, cuando Lua llegó a mi vida fue una explosión, fue una situación bastante complicada porque es una perra con bastantes problemas emocionales y, como os digo, para mí fue un regalo. En ese momento no lo vi como un regalo, pero para mí fue un regalo, porque hoy estoy aquí contándoos todo esto. Sigo, rapidito. Recordad que mirad, por ejemplo, cuando pinchéis aquí, ¿veis? Os manda a enlaces, ¿vale? Aquí lo mismo y aquí lo mismo. Un poquitito de teoría para que sepáis que es un aceite esencial, que no es ni más ni menos que una sustancia que se extrae de la naturaleza, pueden ser de las flores, de la cáscara, de una hoja, ¿vale? Hay diferentes métodos, por lo general es arrastre por vapor, pero también se puede hacer en prensado en frío, que suelen ser los cítricos. ¿Por qué es efectivo y por qué realmente funciona? Porque cuando nosotros inhalamos, eso va directamente al sistema límbico. ¿Y eso qué nos hace? La motivación, la memoria, las emociones están ahí. Por eso es tan intrínseco. Cuando tú hueles algo, enseguida te viene un recuerdo. Es muy potente, realmente es un sentido muy potente al que no le prestamos tampoco mucha atención. Y luego que sepáis que esto no es una cosa de simplemente poner un aroma y ya está, sino que hay muchísima evidencia científica, tanto a nivel emocional como a nivel físico, como veremos un poquito más adelante. Y como estoy diciendo, no es que sean cosas naturales y que no pasa nada. Hay consecuencias con el uso de los aceites esenciales y va a depender de que el uso correcto que tú hagas de ellos para que sea una consecuencia positiva o no. Entonces, punto número uno, encontrar aceites esenciales sanos, puros y de calidad, ¿vale? Porque eso es fundamental. Pero si tenemos un buen producto, muy buen producto, y no sabemos usarlo, al final va a ser un problema también a la larga, ¿vale? Porque el producto puede ser bueno, pero es fundamental, de verdad, que os dejéis acompañar y guiar por personas que saben a la hora de usarlos. Sobre todo en el caso de los animales, porque si la aromaterapia es una cosa que, aunque es de toda la vida, digamos, que se va reformulando y se va avanzando cada día en humanos, igual que pasa con el resto de las cosas, con los animales todo va un poquito más tarde, ¿vale? Y nos ponemos al día un poquito más tarde. Entonces es importante que os pongáis en manos de alguien que sepa. Voy rápido porque
luego quiero que tengáis tiempo vosotros con el PDF, ¿vale? Voy explicando rapidito y vosotros luego tendréis tiempo. Formas de uso, importante. La inhalada, que ya lo hemos hablado. La tópica, puede ser en un rolón o puede ser con un cuentagotas, veremos por qué y cuándo. Cápsulas y también tiene doTERRA una línea que a mí me apasiona, que son los sticks, las barras. Me parecen súper cómodos y los uso todos, tengo todos, en verdad, tengo todos. Una cosa muy importante, ingerido en animales, nunca le vamos a dar nada ingerido a un animal, ¿vale? Igual que a niños pequeños. Eso tiene que ser con prescripción veterinaria, en este caso, hablando de animales, ¿vale? Hay muchas veces que decimos, bueno, pues le damos, bueno, no, no le des. Que sea natural no significa que sea inocuo. Así que mucho cuidado con esto. Lo mismo, aquí vais pinchando y tenéis acceso a un montón de información, ¿vale? En cada lámina. Esto me parece muy importante. ¿Por qué? Porque el árbol del té se usa muchísimo en muchos productos para animales, sobre todo en la época de primavera-verano se usa mucho como repelente, igual que la menta y otros aceites esenciales, y no es apto para animales, no es apto para perros. Y además es que no es necesario, porque hay muchísimas otras opciones que repelen una barbaridad y que no afectan al bienestar del animal, ¿vale? Como estamos en una época que nos empieza a apetecer un poco los olores a canela, a clavo, tampoco. Maravillosa el clavo y la canela para muchas cosas, sí, para uso humano. Así que si vamos a poner algún aroma en casa, vamos a evitar que sean estos, ¿vale? Yo sé que son aromas muy de este tiempo, pero hay muchos otros muy ricos que podemos usar o usarlo de otra manera, ¿vale? Podemos usarlo de manera tópica si queremos hacernos un perfume, en estancias, por ejemplo, que el animal no vaya a estar descansando. Yo, por ejemplo, uso Ongar, la línea Ongar, que me apasiona, mucho para limpiar. Jabón de manos, porque uso toda la línea para limpiar. Abode, que lo veremos más adelante también. Eh, Zonas ventiladas en las que no vaya a estar el animal, como la cocina o el baño, ¿vale? Ahí es donde lo uso. Así que cuidado con estas cositas, con ello. Y ahora ya empezamos con mis favoritos. Mis favoritos, la copaiba. Eso es, a ver, el incienso es el rey de los aceites, pero la copaiba para mí es espectacular. La uso en todos los formatos y es apto en animales, en perros y gatos y en caballos, por ejemplo, también. ¿Vale? La copaiba es un aceite resinoso que tiene un aroma bajito, no, no es un aroma que te llame mucho la atención, pero es muy potente. Os he dejado aquí varios estudios sobre la copaiba. Hay algunos más avanzados que otros, como el de artritis. Está bastante avanzado, están ya haciéndolo en las pruebas en ratas, está bastante avanzado. Sabéis que los estudios van avanzando según el tiempo, no, no es una cosa que sea de meses, sino que necesita años para ir probando. Y tienen en mente hacer medicamentos con la resina de copaiba, porque es muy efectiva a nivel osteoarticular, ¿vale? Sobre todo, pues eso, tiene mucho alivio para artritis y para ese tipo de cosas. Fantástica para la piel, yo la uso en la rutina mía de skincare, neuroprotector y también se están haciendo ciertos estudios como coadyuvante de la lesmania, ¿vale? Como digo, todo esto hay que cogerlo con cuidado, es decir, no, no, la copaiba no me quita la lesmania, pero que tengáis en cuenta que, por ejemplo, para la hora de hacer un repelente, ¿por qué vamos a poner árbol del té si le sienta mal? Tenemos la copaiba que podemos juntarla con muchos otros aceites que sí son efectivos y que además estamos viendo que algo no le debe de gustar al mosquito con la copaiba, así que es una maravilla a la hora de usarlo para hacer un repelente, ¿vale? Ya miráis vosotros tranquilamente los estudios. Sigo con la copaiba porque muchas veces hablamos de sinergias y que unos se complementan y se potencian, pero la copaiba en sí misma tiene una sinergia maravillosa y es por eso la hace tan versátil y la hace tan eficaz en tantos ámbitos, porque también es calmante del estado emocional, como hemos dicho, para la piel, para las molestias físicas. Con esto, esta diapositiva, lo que quiero es que entendáis es que la naturaleza es poderosa y vuelvo a lo mismo, hay que saber usarla
con conocimiento y con medida, ¿vale? Hablando de sinergias, doTERRA tiene patentadas muchas sinergias. Esto no significa que yo pueda coger la mezcla que hace doTERRA con Balance, coger los aceititos por separado y juntarlos. Porque primero, si lo haces con otra marca, no tiene absolutamente nada que ver con doTERRA. La calidad, la pureza y la certificación de pureza que conlleva usar doTERRA no la tienen otras. Y se trata de unas investigaciones que duran muchísimos años para patentar algo. Así que yo os animo a que probéis realmente las patentes que tiene doTERRA, que si las tienes por algo, ¿vale? Tenemos muchas. Ahora vamos a ver tres que para mí son fundamentales en el uso de animales, pero tenéis muchas más que iremos viendo un poquito más adelante. Aquí está el trío por excelencia del bienestar emocional. Tenemos la mezcla Balance, que para mí es la mezcla enraizadora, es una mezcla que te oxigena la sangre, que te ayuda a bajar el cortisol y para mí es un colchón. La usamos todos los días en casa, 30, 40 minutitos mañana y tarde y ayuda a que la energía tuya de la casa, de los perros, esté en equilibrio, esté bien, ¿vale? Tenemos Adaptive, que para tema de petardos, tema de tormentas, va muy, muy bien, es un apoyo fundamental en esos casos, pero también a nivel humano, en situaciones en las que tú te tengas que enfrentar a algo que a lo mejor te cuesta, te pone nervioso, te inquieta, necesitas ese plus de tranquilidad, hazte con Adaptive también. Y por último, la línea Serenity. La línea Serenity es yo el stick, estoy enamorada, los que me conocéis sabéis que amo el stick de Serenity y he usado la cápsula hace poco, por cierto, no la había usado y vamos, ni me enteré de que me quedé frita, lo puse en una de las historias porque no había probado las cápsulas todavía y vamos, me desnuqué directamente. Me gusta muchísimo para niños la barra de Serenity y porque hablamos de animales y de familia multiespecie, pero tenemos que tener en cuenta que las familias son muy diversas y que hay de todo. Así que sepáis que la barra Serenity para niños es espectacular. Bueno, tenemos aquí los jaboncitos, los tengo todos también. Aptos en perro, por ejemplo, tenemos el de Balance, el de Serenity y el hidratante. Luego tenemos otro jabón sólido que, por cierto, lo he usado yo antes, que se llama Citrus Bliss y es exfoliante. Entonces, eso, un par de veces a la semana te das un poquito con el exfoliante y es genial. Ese no es apto en animales, claro, los otros tres sí. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta, yo voy enfilada, ¿eh? Que sé que luego hay café con Tareas Keila y... principales, más allá de ayudarnos a acomodar las... ¿Cómo? Disculpe. No, nada, continúa Tura, se abrió un micro. Vale, sigo. Luego tenemos una cosa que para mí es fundamental. Yo empecé, como os digo, con una de mis perras por temas emocionales, pero tengo una perrita mayor que ha tenido bastantes problemas digestivos. Y doTERRA para mí también ha sido una salvación, la verdad. El PB Restore con prescripción veterinaria es un pre, pro y postbiótico. Es para uso humano, pero con prescripción veterinaria en el sentido de que vean si lo necesita, cuánto necesita, peso, todo ese tipo de cosas, lo tiene que valorar un veterinario. Esto a mí me ha salvado con mi perra la mayor porque tenía reflujos, tenía muchos problemas digestivos y esto he probado un montón, ¿eh? Porque antes de llegar a este había probado los que me iban mandando, pues tanto animal como de humano y nada, no le calmaban un poquito, pero nada. Desde que toma el Pepper Restore no ha vuelto a tener ni reflujos ni nada, nada más que cosas muy puntuales y porque hace cosas que no tiene que hacer. Pero todo lo demás está controlado. La mezcla de Tamer también ha sido un aliado fundamental para mí. Esto es de la línea infantil y lo podemos usar a nivel tópico. Está diluido ya en la cantidad necesaria que tiene que tener un animal, porque ya sabéis que las diluciones van a depender también de si es una persona adulta, si
tiene determinada edad el humano, desde pequeñito vamos a ir subiendo la cantidad de aceite esencial que se puede poner de manera tópica y lo mismo pasa con los animales, ¿vale? Así que la mezcla de Tamer ya está diluida, como es infantil y es apta en perros, se la podemos poner directamente en la barriguita, ¿vale? Cuando tenga alguna molestia. Va fenomenal para los mareos en coche. Si tu perrete se marea en el coche, va fenomenal. Otras cosas que yo he hecho para temas digestivos con ella, con mi perra la mayor, para mí la copaiba, hago la mezcla de copaiba, la copaiba está en mi vida en todas partes. La copaiba con spearmint, con hierbabuena y con hinojo, es una mezcla que me gusta mucho. Y yo, por ejemplo, también he usado con ella el Zengest, pero ese lo uso más para mí. Cuando haces una comida muy pesada, tomarte una gotita, humanos, ¿eh? Ojo, humanos, una gotita de Zengest en un vaso de agua va fenomenal, muy, muy bien. Te alivia muchísimo en el momento, ¿vale? Así que esto lo tenemos en cuenta, todas estas cositas para el sistema digestivo. Omega 3 es otra de las cosas que les doy, ¿vale? Les doy los sachets estos de aquí, porque yo no tomo, ¿vale? Yo no como animales, entonces yo el omega 3 tomo la opción vegana, que también tiene doTERRA opción vegana. Pero a ellas sí que les doy el omega 3 con los sachets y les encanta. Además, no se encapsula ni nada, el sabor no es nada fuerte, no huele como otros que huele súper intenso. Lleva aceite de oliva y lleva aceite esencial de limón y les encanta. Si habéis visto algunas historias, veréis cómo rechupetean enseguida esto. Es otra de las cosas que podéis compartir, ¿vale? Con vuestros perretes. Y esto no es para perretes, pero es algo que para mí es fundamental y es el VMG. Es más que un multivitamínico, tiene micronutrientes, macronutrientes, al final son 90 ingredientes que es fundamental para tu día a día. También te ayuda con el sistema digestivo y esto es lo opuesto, que aunque no es apto en perretes, tenemos que tener en cuenta lo que viene a continuación, que es la parte humana. Cuando yo empecé a usar los aceites esenciales, me focalizaba solo en qué aceites podían servirle a ellas. Y al final se trata de un autocuidado para todos. Todos tenemos que cuidarnos en el equipo, en la familia. Si el humano no está bien, no va a poder atender al resto de la familia, ¿no? Si el humano adulto no está bien. Entonces, doTERRA también me ha enseñado esa parte de, de autocuidado, de dedicarte unos minutos, porque realmente tienes unos minutos para ti y debes tenerlos. A la hora de ponerte, de lavarte la cara por la noche y ponerte tu cremita, por ejemplo. A la hora de poner ese rolón y coger ese rolón y aplicarte y decir, vale, hago unas respiraciones y sigo. Y esto me lo ha dado también el poder empezar a conocer tantos recursos que tiene doTERRA, porque, mira, tenemos las opciones que os he enseñado antes, que tengo aquí todo. Tenemos el formato que podemos usar directamente en el difusor con el agua destilada. Con esto mismo podemos hacernos rolón o podemos comprar los rolón ya hechos de doTERRA. Hemos visto las barras que podemos aplicar y tenemos también, por ejemplo, yo de la línea Ongar lo tengo todo, lo veremos ahora, el Flifli para desinfectante de manos o las perlas. Las perlas van súper bien para llevar en el bolso, en la mochila y tomarte una perla cuando lo necesites. Así que desde aquí os animo a que cuidéis también la parte humana, que es fundamental. Mirad, aquí os he puesto, ¿veis las patitas? Las patitas es que no es apto en animales, pero vamos a hablar un poco de la parte humana. Para mí, la línea de Ongar y la línea de incienso es fundamental, pero Deep Blue también. Bueno, si no sabéis, Deep Blue es para las molestias físicas y el stick, yo de la línea, sinceramente, de la línea de Deep Blue, yo personalmente me quedo con el stick. De la línea de incienso me quedo con todo. De la línea de Ongar también, para el sistema inmune, ¿vale? Ongar es para el sistema inmune. El incienso ayuda a
todo el sistema osteoarticular, ayuda a la inflamación, es una maravilla. Y luego tenemos la línea MetaPower, que es bastante extensa, tiene muchos productos, no voy a entrar, ¿vale? Tenéis el enlace aquí que podéis ir y consultáis toda la línea MetaPower porque tiene digamos que apoya el sistema metabólico, pero en realidad tiene muchas otras cosas como tiene el colágeno, tiene los electrolitos, tiene muchas cosas, ¿vale? Así que lo miráis por vuestra cuenta. Luego aquí os he puesto, seguimos en la parte humana, ¿eh? Porque hay que atenderse a uno mismo. Para los hombres, por ejemplo, aquí os he puesto cuando tengáis el PDF, cómo hacer para la barba con aceites esenciales, ¿vale? Podéis haceros vuestra propia combinación para la barba. Nosotras tenemos aquí también un enlace de los mejores aceites para la piel y quería comentaros que la línea, por ejemplo, dental no tiene flúor, tiene blanqueantes naturales y es una opción a integrar de manera rápida en nuestro autocuidado, porque como estáis sabiendo, se está demostrando que hay determinados ingredientes en determinadas pastas de dientes que no son saludables, ¿vale? Así que aquí tenéis también en este enlace, tendréis toda la información. Y en lo mismo ocurre con el tema del autocuidado, del champú, del gel, ese tipo de cosas que usamos todos los días. Es importante que vayamos viendo los ingredientes porque al final, si todo lo que te pones tú en la piel entra en tu organismo y te va a afectar. Así que os animo a que vayáis probando productos de doTERRA. En cuanto a la limpieza de las estancias, como os decía, yo lo que más uso es el de Ongar, porque es que amo esa línea, y también me hago un fli, una bruma, que la tenéis aquí puesta en el PDF, que es con la mezcla de Abode, no es apta ninguno de los dos son aptos, ¿eh? Por eso es importante que tengáis en cuenta que cuando uséis esto, si vais a estar limpiando la cocina, por ejemplo, que esté ventilado o que el perro no esté en la habitación, y lo mismo que pase en el baño. Yo me hago una bruma, un fli de limpieza con Abode y con limón, un mililitro de alcohol y lo relleno con agua destilada. Un plus que le puedes hacer, el meter el orégano, porque también es muy potente para limpiar. Cuando limpio el suelo, por ejemplo, ¿qué estaba poniendo hasta ahora? Menta, lavanda y limón. Menta, lavanda y limón es la mezcla maravillosa para las alergias, para los cambios estacionales. Y también me ayudaba mucho para eliminar las arañitas por la menta, las arañitas que podían entrar en casa y los bichitos. La menta, como os he puesto antes, no es apta para perros. Entonces, cuando limpiemos, no es apta en determinadas cantidades, muy poca cantidad sí es apta, pero hay que tener cuidado. Cuando vayamos a fregar, por ejemplo, si vamos a usar cualquiera de estos productos o menta, tenemos que tener en cuenta que la habitación tiene que estar ventilada, ¿vale? No ponemos un montón de menta, fregamos y dejamos al animalito dentro. Aquí tenéis la bruma para que la hagáis para poder limpiar superficies. Sigo. Otros fundamentales para mí son el balance con naranja, es una mezcla en rolón maravillosa para llevar encima. Vetiver con bergamota, amo el vetiver también, lo hago mucho en perfume, lo uso mucho en perfume y lo uso también mucho cuando hago el ambientador para casa, ¿vale? Más o menos con las mismas diluciones que os he puesto en el Fliffy de limpieza, podéis hacer los ambientadores para casa cambiando los aceites, ¿vale? Vetiver con bergamota es fenomenal. Aquí os he puesto para las mujeres Clarical y aquí tenéis el enlace, ¿vale? Es la mezcla para la mujer. Si no la conocéis, tenéis que empezar a estudiarla. Os va a venir bien durante todo el ciclo menstrual, en la peri y en la menopausia. Va a ser fundamental. Más, voy rapidito, sigo. La barra de frankincense la uso muchísimo con las perras cuando tienen alguna heridita, en las almohadillas, cuando corren, cuando se hacen un poco de rojez en las patas. Va fenomenal, va súper, súper bien.
De hecho, el otro día no la tenía porque me la he dejado en casa de mi madre cuando le fui a poner, pero ¿qué hice? La barra de sol. La barra de sol es apta en perros, tiene licriso, tiene manteca de karité, manteca de cacao, tiene un montón de ingredientes que les ayuda también a nutrir las patas. Entonces no hace falta que haga sol para tener que usarla, sino que la podéis usar en las almohadillas de vuestras perras o de vuestros perros, ¿vale? Va muy, muy bien, las dos. Si se hacen alguna heridita pequeña, también, cualquiera de las dos, pero especialmente la barra de incienso. Yo la uso mucho. También la uso en mi rutina de cara. Por las mañanas me suelo poner, ahora no porque me la he dejado, pero me suelo poner la barra de incienso y luego la bruma de incienso en la piel. Estos dos serían aptos y podríamos usarlos con ellos. ¿Qué no podríamos usar con ellos? El Correct X. Pero para mí es otro indispensable para el humano. Cualquier cosita que tengas, cualquier heridita, un poquito de Correctex. Os voy a contar, mi padre tuvo como una infección en una peca, en la espalda, y estuvo poniéndose una crema que le mandó el médico con antibiótico. Cuando yo lo vi, seguía teniéndola súper, súper roja, súper... Eso no había curado, eso, no, eso seguía infectado. Correctex con una gotita de árbol del té, porque el árbol del té lo podemos usar en nosotros, mañana y noche durante 3 días y aquello cambió por completo. Bajó la hinchazón, bajó la rojez, súper bien. Así que lo tengáis en cuenta. Para mí es un básico también a tener en casa. Aquí en la línea facial os he dejado, cuando toquéis los corazoncitos, las 3 líneas que hay faciales, maravillosas. Yo uso la Verage porque ya pues eso, empiezo a tener algunas manchitas y tal, y va súper bien, aunque también tengo el limpiador de la línea normal. Y aquí esto es importante, os he dejado otro de mis básicos, y ahora os diré porque también lo cambio un poco. Cuando hemos hablado de molestias físicas, hablábamos de Deep Blue, ¿no? Para los humanos, pero eso no es apto en animales. Para mí, esta es una gran mezcla tema dolor para animales. Copaiba, por supuesto, incienso, por supuesto, lemongrass, que va muy, muy bien la sinergia por los componentes químicos que tiene, tanto con la copaiba como con el incienso, y la mejorana. He puesto la estrellita en la mejorana porque yo, por ejemplo, para mi perra mayor que empieza a tener un poquito de artritis, pongo Ylan Ylan, porque el Ylan Ylan también hay algunos estudios que están evidenciando que puede ayudar bastante en el tema osteoarticular. Y además es un aceite que a mi perra mayor en concreto le llama bastante la atención. Así que suelo poner copaiba, incienso e ylang ylang. Es otra de las mezclas que hago. Cuando vamos a usar un aceite esencial de la forma que sea con el animal, sería interesante que se lo presentáramos, que avisáramos. Igual que yo si le tengo que limpiar la orejita, le digo, mira, vamos a limpiar la orejita, que sepa que le voy a... Lo mismo hago con los aceites. Muchas veces, incluso son ellas las que eligen. Tenéis que darles la opción también de elegir. Si le apetece más uno u otro, lo van a elegir. Igual que os eligen un snack o igual que os eligen por dónde quieren ir por la calle. Tienen capacidad de decisión y tenemos que tener abierto ese canal de comunicación con ellos. Normalmente van a querer acercarse, pero ellos tienen un olfato muchísimo más desarrollado. Así que tenemos que darles siempre la opción a salir, porque ellos no se saturan, ellos están constantemente oliendo, ¿vale? No es como el humano que entra en una tienda, ya no huelo tanto, ya no me huele tanto. El perro está constantemente. Entonces es normal que quiera estar un ratito cerca del difusor y luego se quiera ir. O no, hay veces que se quedan ahí pegados, como lapas. Pero tenéis que dar la opción a la hora de usar los aceites esenciales de que tengan la posibilidad de marcharse. Y si lo vamos a usar tópico, que yo solo uso como último recurso siempre, porque se le va a quedar al animal el olor y entonces le puede agobiar, siempre muy poquito. Empezar siempre todo lo que usemos con ellos, siempre de menos a más. ¿Vale? En general, con los aceites hay que empezar siempre de menos a más, pero en especial con ellos porque tienen ese olor tan desarrollado, o sea, ese olfato tan desarrollado, y es importantísimo que les demos la opción de elegir
y de marcharse si en ese momento no lo quieren, ¿vale? No hay que forzar nunca. El uso de los aceites esenciales tiene que ser un momento de conexión, tiene que ser un momento de bienestar y entonces no hay que forzar nunca al animal. Aunque tú sabes que en ese momento le vendría bien la copaiba, yo les ofrezco, le enseño siempre cuando les voy a hacer el masajito con la copaiba, tienen un rolón y tienen un cuentagotas, ¿vale? Si se encuentran, yo noto que tienen más dolor, uso el cuentagotas, no uso el rolón, ¿vale? Para no hacer la presión. Entonces siempre le muestro el rolón y veo la reacción. Ellos te van a contestar, ellos van a saber comunicarse si les das ese espacio. Y elijo si les pongo una cosa u otra, ¿vale? Hay que darles siempre la opción. Y luego que lo quería agradeceros por estar aquí conmigo hoy y los que me veáis después, lo mismo, que buscando el bienestar en nuestros animales lo encontramos para nosotros mismos, que es muy importante que nos cuidemos todos, que nos dediquemos tiempo los humanos y que les dediquemos tiempo a ellos y que tengáis en cuenta que hay aceites que se usan mucho y no son aptos y que tenemos todo esto que hemos hablado en la clase de hoy para usar con ellos y que espero que tengáis, pues eso, muchas buenas sensaciones con todo lo que os he contado. ¿Hay por ahí preguntillas? Sé que he ido muy rápido, ¿eh? A ver, Sí que hay algunas preguntitas, Tura. Algunas ya las he ido respondiendo gracias. en el chat. No sé si alguien quiere alguna otra pregunta. Quisiera prestar atención en una en particular. Si me permites, Tura. Claro, Dice, hola, yo vi al veterinario que dio una combinación para tos de perros y trae menta y eucalipto. Entonces, ¿es seguro o no es seguro? lo Em, que... Perdón. sí, Tú. yo creo que es importante visualizar que em, la seguridad de un aceite esencial está dada no solamente por el aceite mismo, sino por la cantidad que usemos del mismo. Entonces, en particular, desde nuestra experiencia como equipo, desde las investigaciones que hemos hecho con digamos, con las instituciones que se dedican a verificar la toxicidad de los aceites esenciales, el uso de la menta y de eucalipto tiene que ser muy, muy moderado. Ejemplo, menta y eucalipto, si se va a usar en difusor, tendría que ser una gota por cada 100 mililitros y yo no pondría menta y eucalipto junto, o pondría menta o eucalipto. Entonces, ¿cuál sería una alternativa que sería muy buena para el caso de la tos? Yo me iría, por ejemplo, por utilizar romero y naranja, que salvo perros que llegan a tener ataques convulsivos Epilepsia. o epilepsia, el romero es seguro de usar. Entonces, no hay que ver la parte negativa de qué aceites son los que no podemos usar. doTERRA tiene no sé cuántos cientos de aceites que podemos reemplazar. Entonces digamos, hay que verlo desde el lado de, si no puedo utilizar eucalipto y menta, entonces, ¿qué puedo hacer? Ah, hay otras opciones, ¿no? Esa sería como mi, mi perspectiva, ¿no? Por ejemplo, el árbol del té, que igual suele ser como un aceite esencial que es muy controversial, porque hay gente que lo sigue usando. La verdad es que las normativas recientes lo que han mostrado es que el árbol del té en determinadas dosificaciones no pueden usarse en perros o en gatos porque pueden desatar una reacción tóxica. Y entonces viene la gente que me dice, pero yo siempre que mi perro se lastima le pongo una gotita de árbol del té y no le ha pasado nada. Qué bueno, pero ¿por qué tenemos que como aferrarnos al uso de un aceite que tiene contraindicaciones cuando tenemos opciones maravillosas? Por ejemplo, una mezcla muy conocida que es el Auchis, que seguramente muchos lo conocerán, que es árbol de té, lavanda e incienso, que es una mezcla que se utiliza así para cualquier herida, golpe, irritación. Pues hay
hay un análogo para perros que podemos utilizar que puede ser incienso, mirra y helicriso, ¿no? O sea, el helicriso, de verdad, cualquier persona con perro debería tener helicriso en casa y es súper seguro, es súper benéfico. Entonces, la idea también de estas clases es que vayamos abriendo nuestras posibilidades de todos los aceites que tenemos disponibles en doTERRA. No sé si quieres agregar algo más, Tura. No, perfecto. Lo mismo que estábamos hablando antes del árbol del té como repelente, que tenemos TerraShield con copaiba, con geranio, con romero, que tenemos muchísimas opciones para trabajar y que a lo mejor, por ejemplo, a mi perra yo sé que el lemongrass no le gusta mucho, ¿vale? Bueno, pues si el lemongrass, aunque yo sé que es bueno, no le gusta mucho, tengo otras opciones a la hora de ponerle para darle los masajes. Como he dicho, no pongo lemongrass y mejorana y pongo ylang ylang, pongo el incienso y pongo la copaiba. Entonces, hay que adecuarnos no solo también a lo que es apto o no es apto, sino también a nuestro animal, porque igual que a mí en momentos me pasó con el Tulsi, yo compré Tulsi, me hacía mucha ilusión, lo tenía en la lista de hacía no sé cuánto, quería el Tulsi, olí el Tulsi y no me llamó la atención y no me apetecía nada el Tulsi, porque en ese momento, pues, y dije, pues nada, pues ahí lo dejo. Bueno, pues pasado el tiempo, dije, voy a darle otra oportunidad. Cogí el Tulsi y dije, madre mía, me encanta, ahora es el momento de usarlo. Entonces, nos puede pasar a nosotros y les puede pasar a ellos, igual que me pasó a mí con esto, ¿no? Se trata de intentar tener claras una serie de cosas básicas para no hacer las cosas mal y luego ir dándonos un espacio para aprender y para ver qué nos apetece en cada momento. Estoy leyendo por aquí en caso de dermatitis por alergia en patas, incienso o copaiba. Copaiba también va muy, muy bien para la piel. El helicriso va súper bien para la piel. Y depende del perrete. Hay veces que la bruma, el fliflí al perrete le va a echar para atrás si no le gusta el sonido y cómo le llega eso a la pata o a la zona que tiene mal. Y a lo mejor es más fácil que tú te pongas un poquito en las manos y le des en la zona que tiene mal y a lo mejor así lo lleva mejor. Eso va a depender un poco de cómo sea el perrete. El hongar no, ni gatos ni perros. Hongar prohibido. Carla, hongar prohibido con gatos y con perros. Yo uso hongar, me encanta la línea de hongar, pero no la pongo en difusor, nunca. La tomo ingerida. Tienes las cápsulas o tienes el aceite, pero nunca en difusor con animales. Sí, Es lo que os he principal. dicho antes al principio, lleva clavo, lleva canela, son aceites que no son aptos, ¿vale? Por ejemplo, hay sinergias maravillosas como es la de Onga, que hay que ver qué ingredientes o qué aceites lleva para saber si son aptos o no, ¿vale? Así que yo el Onga lo desaconsejo y no lo pondría nunca. Sobre todo porque tiene, Gracias. como dices, Tura, tiene como varios de estos aceites que consideramos calientes, ¿no? Orégano, canela, me parece que tiene clavo. Entonces, suelen, además de la toxicidad, o sea, hay que entender un concepto que, o sea, una cosa es que sea tóxico, es decir, que el contacto genera una reacción a nivel hepático, o sea, en el sistema, pero también hay otro factor que es súper importante, que es que hay ciertas aromas que pueden causar irritación. Entonces, además de la toxicidad, tenemos que considerar esto. Suelen ser como estos olores picantes para los perros y para los gatos que tienen como más expuesto digamos, como el órgano olfativo suelen ser también irritantes. Entonces hay como a veces combinación de los dos, ¿no? De los dos factores, tanto toxicidad como posible irritación de las vías respiratorias. Y en el caso de OnGuard, justamente por los componentes, eh, puede ser más irritante, además de la toxicidad. Sí, así es. Vale, en casos de alopecia, tenéis en el PDF, os he puesto en el de la barba, es muy similar al que puedes usar para el cabello, ¿vale? Hay varias opciones para, tanto en bruma, para ponerte en el cabello en bruma, como para ponerte en aceite. El aceite, la mezcla de aceites esenciales que yo aconsejo para temas de alopecia en humanos es con aceite de recino, ¿vale? A ver si llega pronto a Europa el de doTERRA.
que ya está por allí en otros mercados y tenemos muchas ganas de que llegue el aceite de ricino de doTERRA aquí a Europa. Yo usaría, hay árbol de té, romero, menta, son unos aceites que son en humanos, ¿eh? En humanos siempre. Con aceite de ricino puesto en la cabeza o puedes hacer también brumas. ¿Qué más hay por aquí? En caso de perros, temas de piel, lo que hemos dicho, copaiba, la copaiba va súper bien, el incienso va muy bien, el helicriso va muy bien. Tened en cuenta siempre las diluciones. No es lo mismo que me lo vaya a poner yo que se lo vaya a poner un animal, ¿vale? Las diluciones, la persona que os acompañe os irá informando de cuáles son las diluciones adecuadas para cada caso. Mira, Silvia levantó la mano. Ella es peluquera, entonces quizá nos va a dar ahí. Sí, chicas, perdonad que me entrometa por aquí. No, no, encantada. Es Bienvenida. que gracias, estaban preguntando, no sé si me estáis viendo o no. Sí, sí te Sí, vemos y vale. te escuchamos. Estaban preguntando por caso de alopecia en perros. Antes de poner ningún tipo de aceite ni nada, hay que saber a qué es debida esa alopecia. Hay que saber si es una alopecia por genética, hay que saber si es una alopecia, bueno, Por si es estrés. una alopecia, si es una alopecia por estrés, si es una alopecia por enfermedades de tipo autoinmune o algo. Entonces, antes de poner ningún aceite, hay que saber qué tipo de alopecia es, si está en tratamiento veterinario, porque hay aceites o hay suplementos que pueden interferir con ese tratamiento y no ser buenos en ese caso. Era lo Eso que es. quería decir solo. Muchas gracias, Silvia. Sí, además es importante lo que has dicho porque muchas veces nos focalizamos en lo de la superficie, tanto en nosotros como en los perretes, y tenemos que ir un poquito más allá. Por eso, por ejemplo, he hablado del PB Restore, porque al final eso, la microbiota, la importancia de la microbiota para el resto del cuerpo, en todos, en humanos y en animales. Habría que ver, como bien dices, ir a la raíz del problema, por qué está ocurriendo esto, y en función de eso actuar de una manera u otra. Estoy leyendo por aquí lo de si el Tamer sería suficiente para cuando su perro se marea en el coche. Mi experiencia, mis perras, una de ellas no se marea nada, la otra se marea un poco. Yo tengo la guantera del coche, siempre llevo la barra solar, un Adaptive y una mezcla que tengo yo hecha, que lleva hierbabuena, hinojo y copaiba. Eso es lo que yo llevo porque lo tenía en el coche siempre más que para tema de mareos, para tema de los problemas digestivos de la mayor. Eso me funciona súper bien para los mareos, me funciona súper bien. Yo creo que con el tamer sería suficiente. También habría que ver cómo va. Si, o sea, que los aceites esenciales son una maravilla, pero no son una varita mágica. Hay que ver la situación en global. ¿Dónde va tu perro? ¿Va en la parte de atrás? ¿Va con un arnés? ¿Va con un transportín? ¿Se pone muy nervioso antes de subir al coche? ¿Hacemos algo para que esa intensidad antes de subir al coche le afecte un poquito menos? Porque a lo mejor no es solo el mareo del coche, sino la excitación que lleva de ir a un sitio. Entonces, habría que valorar muchas otras cosas, porque a lo mejor sería interesante poner un tiempo antes de subir al coche un adaptive o un balance para que el perro se relajara y ya usar los antimareo, usar la hierbabuena, el hinojo o tamer o zengest una vez que estamos en el vehículo. Importante en el vehículo, yo uso los aceites esenciales en el vehículo. Tened en cuenta que es un sitio cerrado. Volvemos a lo de antes, hay que ventilar, no podemos estar poniendo un aceite y que eso se agobie el animal, porque si tú lo hueles mucho, él lo va a oler por mil. Entonces hay que tener en cuenta siempre bajar un poquito la ventanilla o de vez en cuando subir y bajar las ventanillas y poner, yo por ejemplo tengo el difusor de doTERRA puesto en el coche, pero otra forma que está muy bien es abrir el rolón, ponerlo en la salida del aire un poquito, se esparce por todo el coche y cierro, ¿vale? Para que no sea demasiado.
Y eso lo puedes ir haciendo varias veces. Otra cosa de las que hago en el coche es, cojo el rolón y lo pongo, la perra de las mías que se marea, ellas van detrás, con el arnés y enganchadas, ¿vale? En el cabecero mío pongo un poquito ahí puesto, pero un poquito, porque lo que hablábamos antes, ellos no se saturan, tienen un olfato muchísimo más desarrollado que nosotros y puede ser agobiante para ellos. Así que con eso vamos siempre a poquitos. Puedes incluso llegar a poner en la barriga, ¿vale? Si ves que se marea mucho, le puedes poner en la barriga, poner un poquito en el arnés, pero siempre teniendo en cuenta que va a tener ese olor muy cerca y que a lo mejor, aunque le alivie por un lado, le puede estar agobiando por otro. Entonces, siempre de poquito a poquito. A ver, más. A ver, aquí revisando en las preguntas, el helicriso puede ser tanto para temas de piel como alergias, heridas. Una característica que a mí me encanta del helicriso es que hace que la sangre coagule. Entonces, incluso en alguna herida pequeña, o algo que yo les he compartido en otro momento, quizá algunos no recuerdan, es mi perra tiene una de las uñas de sus patas es negra, entonces siempre es como súper complicado cortar las uñas negras. Entonces hubo un día que justamente le corté esa, le sangró un poco y le puse directamente la gota del helicriso. ¿Por qué? O sea, además de que porque el helicriso es un aceite esencial muy noble, aunque yo en general no recomiendo el uso de los aceites sin dilución, en particular con el helicriso para heridas se puede aplicar directo y nos evitamos, digamos, el componente graso, que sería el aceite de coco, y eso hace que prácticamente en segundos deje de sangrar. Sí quedará grabado. Verrugas en perro. Mon, se aplica lo mismo que decía Silvia hace un ratito. Hay que verificar el origen de las arrugas, de las verrugas, perdón, porque en función de eso hay que ver el tratamiento que se les da. Ejemplo, los dos perros que yo tengo son Xoloescuintles, entonces tienden a generar verrugas de manera genética y que además son verrugas que suelen ir creciendo con el tiempo, entonces ahí no hay mucho más que hacer. Les voy a hacer como una explicación muy breve. Respecto al incienso, nosotros sabemos, y quien ha utilizado los aceites y quien conoce un poquito, sabe que es un excelente regenerador celular, pero ponerlo en una verruga a veces puede resultar contraproducente. ¿Por qué? Porque la indicación que va a mandar a las células es que se reproduzcan y lo que no queremos es que la verruga siga creciendo más. Entonces, una vez que sepamos el origen, podemos saber cómo, digamos, cómo apoyarse mejor con los aceites. Incontinencia urinaria, también pregunta Silvia. Eh, Utilizaría Juniper Berry, que es como Juniper el Berry. clásico para los temas renales, urinarios. Y bueno, si es por la castración, yo creo que yo recomendaría como análisis de sangre, porque justamente a veces la ausencia de ciertas hormonas es lo que genera dicha incontinencia. Entonces, probablemente puedan como ver una manera de regular esas hormonas o quizá podrías apoyarte de Claricalm y ver qué tan funciona. Eh, Justo el Claricalm, que es la mezcla para regular las hormonas, puede que le funcione si es debido a la ausencia de progesterona y de estrógenos. Lo que pasa es que lo que estamos hablando de la incontinencia habría que ver lo que estábamos diciendo antes, el por qué. Porque a lo mejor piensas que es por la castración y no tiene nada que ver. A lo mejor le está empezando, lo digo por cosas que me han pasado a mí, ¿eh? Le has cambiado la alimentación y cuando cambias la alimentación también puede haber un proceso cuando pasas de seco a húmedo o pasas, por ejemplo, de pienso a comida natural, puede haber ahí un proceso que a mí me pasó con la mayor y no tiene nada que ver, simplemente es una acomodación del cuerpo. Puede ser también que tenga algún pequeño pinzamiento en alguna zona que le oprima y la vejiga por lo que sea y eso le haga pues tener esa incontinencia. Entonces eso sí que es un tema veterinario que tiene que valorarlo un profesional y en función de eso pues ya tomar a ver, cambiamos la alimentación hace sobre un año a comida cruda. A mí me pasó eso, ¿eh? Y yo estaba súper asustada y pensaba que le estaba pasando a mi perra y resultó que era simplemente el cambio de alimentación. Así que, bueno, primero tener en cuenta que los aceites, lo que digo, son una maravilla,
pero que hay que saber usarlos bien. Y para saber usarlos bien hay que ir a la raíz. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué se me está cayendo el pelo? A lo mejor no necesito ponerme romero y menta en el pelo, lo que necesito es dormir. Y entonces voy a darle a la línea Serenity. Y mi perro está estresado, a lo mejor se le está empezando a caer el pelete porque está estresado. ¿Le puedo poner copaiba en la piel? Sí, le puedes poner copaiba en la piel, le puedes poner elicriso, le puedes poner incienso, pero a lo mejor lo que hay que hacer es implementar rutinas de bienestar y de relax en la casa para que el animal esté más estable y así no se le caiga el pelo. Entonces, vamos a intentar siempre hacer una valoración global de la situación para luego poder atenderla como es debido. Em, He Cristina, dicho copaiba, hierbabuena para el mareo, hinojo, va muy bien también. He dicho copaiba, yo tengo el que tengo, pero era para más a nivel estomacal, ¿eh? Tengo copaiba, hierbabuena y hinojo. Pero para el mareo te va a funcionar el tamer, te va a funcionar muy bien. Y Zengest también funciona muy bien para temas digestivos, sí, si queréis apuntar. y en caso de que llegara a ser, o sea, hay veces, lo que decía Tura, hay veces que el mareo es directamente porque sí, el movimiento causa náuseas, pero también puede ser ansiedad. Entonces, ahí te recomiendo que pruebes, si no tienes claro de dónde viene, prueba con Adaptive o naranja y prueba con los que son como para el tema digestivo para que veas cuál le viene mejor a tu perro. Espérenme que Tura, ¿estás ahí? Sí, no me he ido porque se me Ah, la ha... cámara, pero sí estás. Sí, Ok, sí nos escuchas. estoy- Perfecto. Bueno, pues yo creo que de todas maneras ya sabéis que nosotras estamos especializadas en aromaterapia animal y que cualquier consulta que tengáis más concreta la podemos tratar por privado. Y nada, que espero que os haya servido y cualquier duda ya sabéis dónde estamos. Muchísimas gracias a todas. Pues de ahí quedan el contacto de Tura para que si tienen más dudas, quieren conocerla, saber del trabajo que hace, cómo lo hace, pues vayan y la contacten. Un abrazo a todas, muchas gracias.